Buenas noches, amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a Gente Ve Opiniones. Hoy corresponde al panel de economistas que analizamos la situación del país desde diversos puntos de vista. Por eso están con nosotros tres grandes amigos. César Villalona, que es parte del equipo acá de Gente Ve. Bienvenido, César. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. También está con nosotros Alfonso Goitia, economista. Bienvenido, Alfonso. Mucho gusto. Gracias por aceptar la invitación. Y también Francisco Lazo, también economista, que nos va a ayudar esta noche a hablar de este tema. Bienvenido. Buenas noches y un gusto estar acá de nuevo. Hoy vamos a abordar el tema del sistema de pensiones en nuestro país, y es que, bueno, desde 1996, cuando gobernaba Arena, específicamente el expresidente Calderón Sol, la Asamblea Legislativa aprobó la privatización del sistema de pensiones, y así en 1998 surgieron las administradoras de fondos de pensiones, mejor conocidas como AFP. Instituciones privadas encargadas de administrar los fondos de pensiones de una parte de la población, la parte cotizante, y desplazó al Instituto Nacional de Pensiones de Empleados Públicos, INPEP, que administraba los fondos en un sistema solidario, un sistema público. Para comenzar, quisiera que comenzáramos analizando cuál es la problemática que atraviesa el actual sistema de pensiones. Comenzamos contigo, Alfonso. Bueno, realmente habría que plantearse que todo el actual sistema de pensiones es el resultado de un proceso de políticas implementadas en los años 90, especialmente las políticas de privatización de los servicios públicos. Y de hecho, en esa perspectiva, los sucesivos gobiernos de Arena fueron privatizando un conjunto de aspectos en función de trasladarle al sector privado aquello que era tal vez más rentable en el marco de lo que el Estado manejaba en ese momento. Esa privatización del sistema de pensiones, ¿no?, pasar de un sistema de reparto a un sistema de capitalización individual, supuestamente estaba sobre la base de que iba a ser sumamente beneficioso, iba a resolver la problemática de las necesidades del Estado, etcétera. Ahí me gustaría preguntar, ¿realmente era que el sistema no funcionaba o se hacía parecer que no funcionara? Porque entiendo, por las experiencias que han habido en otras privatizaciones aquí en el país, es que se hacía ver, por ejemplo, que Antel no funcionaba adrede para luego tener el pretexto para venderlo. Sí, yo creo que en general esa era la estrategia establecida por los gobiernos de Arena. O sea, el criterio era mostrar o tratar de quebrar las estructuras de las empresas de servicios públicos del gobierno para mostrar su ineficiencia, su incapacidad, etcétera, para luego venderlas, ¿no? Porque el sector privado supuestamente podría hacer mejor esto, ¿no? En esa lógica se vendieron los bancos, se vendieron las distribuidoras de energía eléctrica, las transmisoras, etcétera, etcétera. Hay una gama de servicios públicos importantes que le generaban muchos ingresos al gobierno que fueron trasladados al sector privado, ¿no? Y ahorita estamos, no solamente en este tema, sino en otros temas, estamos asumiendo costos muy altos, ¿no? En el tema de electricidad, por ejemplo, o de generación de energía, en la telefonía, etcétera. Y en este tema de pensiones, obviamente también ya entramos a un punto donde el sistema tiene limitaciones, ¿ya?, y está afectando las capacidades del Estado para resolver eso, ¿ya?, y que por lo tanto habrá que pensar en una estrategia diferente alrededor del sistema de pensiones existente, ¿no? O sea, algo que resuelva los dilemas que tiene el Estado en torno a cubrir la deuda previsional, pero al mismo tiempo una forma de funcionar del sistema que realmente ayude a la gente a mejorar sus condiciones de retiro. Entonces, en esa perspectiva creo yo que hay que pensar, hay que analizar. No hay duda que en El Salvador el tema de las pensiones todavía es muy limitado, no cae, sobre todo una poca proporción de población que es beneficiaria de pensiones. De hecho, por eso creo yo que el gobierno anterior implementó todo este nuevo sistema de pensión universal,
Entonces, hay una gran cantidad de cosas que habrá que hacer en este momento porque ya el modelo como que no funciona y las experiencias de otros países también parecen mostrarnos que definitivamente este sistema tiene grandes limitaciones. Habrá que buscar cómo mejorarlo o cómo transformarlo de tal manera que la población se vea beneficiada a futuro. Ahora, Francisco, ¿el sistema está agotado o nunca funcionó ese modelo? Bueno, si uno ve el modelo anterior, que fue el de reparto, uno tiene que, a partir de los estudios actuariales que se hicieron en esa época, ya demostraban que a futuro no era viable mantenerlo, que había que hacerle modificaciones importantes al esquema de reparto que se tenía. ¿Por qué? Porque no era un reparto de acuerdo a la normativa universal que se entiende, que es decir, que los cotizantes que están en el mundo laboral son los que mantienen las pensiones de los que están, valga la redundancia, ya jubilados o pensionados. Aquí no funcionó de esa forma, entonces lo que se fueron dando demasiados beneficios a los jubilados de esa época, en donde las pensiones eran demasiado altas y llegó un momento en que el mercado laboral ya no tenía la capacidad para mantener las pensiones de los jubilados. Y eso llevaba a crisis. Y lo que se trató fue de enmendar esa situación. Los estudios de la época, técnicos muy serios, Carmelo Mesa Lagos, que es una eminencia a nivel mundial en términos de pensiones, dijo de que a finales de los 90 lo adecuado en El Salvador no era privatizarlo como se hizo, alguna copia calcada del modelo chileno, sino que se debería tener un sistema mixto complementario, que implicaba que una parte se iba a seguir con el reparto y otra parte debería de darse con las cuentas individuales. Pero aquí se hizo caso omiso a esta situación y se fue por lo más radical de todo, que fue la privatización de las pensiones. Pero ojo, en esto de las privatizaciones no todo en este momento está privatizado, porque todavía hay los pensionados del sistema anterior que los está manteniendo en este momento el sector público, el Estado está pagando esas pensiones, porque como ya no hay cotizaciones nuevas, significa que el Estado tiene que estar pagando esto. Y los que están en la cuenta individual, lo que están haciendo ellos, acumulando su cuenta individual y desligados del resto de pensionados, y eso sí nos lleva a la crisis que en este momento estamos enfrentando, que es una crisis fiscal que nos implica aproximadamente 2% del producto que se tiene que estar erogando todos los años para poder cumplirle los derechos adquiridos de los ya pensionados que son del sistema antiguo, aunque estén en una AFP, pero todavía obedecen básicamente al sistema antiguo. Cuando todos ellos ya no estén y que el nuevo sistema esté funcionando, eso será dentro de unos 30, 40 años, la situación probablemente será diferente, pero para llegar a eso vamos a tener que estar pasando por las crisis que se están dando en este momento y que implican una transformación, una modificación de lo que en este momento se tiene. Ya se habla de un sistema mixto, se habla de incrementar los años de cotización, de incrementar lo que le descuentan a los patronos y al trabajador, lo que se está diciendo ahora de subir la tasa de rentabilidad del fondo de pensión cuando se presta al sector público. Es decir, hay una serie de medidas que en este momento se están discutiendo. Ahora, César, desde la perspectiva, y esta pregunta va para los tres, con el actual sistema privado de pensiones, ¿ha mejorado realmente la condición de los pensionados y pensionadas? Bueno, vamos a ver, cuando se privatizaron los fondos, la administración,
eso fue en el 96, entró en vigencia en el 98, se hicieron una serie de promesas que yo creo que hay que evaluar. En la exposición de motivos que sirvió de base a la privatización, los proyectos de ley siempre tienen una exposición de motivos. Ahí se decía que con el nuevo sistema privado, el de las AFP, se iban a garantizar pensiones dignas. No sé realmente por qué dijeron eso, porque para que haya una pensión digna tiene que haber salarios bastante buenos. Eso no se resuelve pasando de un sistema público a un privado. Pero eso se escribió, pensión digna, y las pensiones no son dignas. El 88% de las pensiones no alcanzan. Eso está demostrado en todos los datos de la superintendencia. Y no es peor porque el gobierno anterior, que presidió Mauricio Funes, aumentó la pensión mínima, la pasó a $207, pero todavía son pensiones muy bajas, en todos los niveles. Las más bajas son para viudez y para orfandad, pero la mayor, la pensión promedio anda por los 500 y pico de dólares. Lo segundo que se prometió fue la ampliación de la cobertura. Y resulta que estamos igual. El 75% de la población económicamente activa no se va a jubilar, porque no está cotizando. Así mismo era en los años 90. Hay más personas cotizando, pero la población es mayor. Entonces tenemos un problema humano ahí, con pensiones bajas y con una parte de la población fuera del sistema. Fíjate que hay la gran mayoría. Sí, 2.8 millones de personas están afiliados, pero los que están cotizando son un poco más de 600.000, 660.000 y tanto. La mayoría de la gente no se jubila, no va a lograr las 300 cotizaciones. Entonces, ese es el otro problema. Tiene que ver también con la característica del mercado laboral. Hay mucha informalidad en el país, pero se prometió ampliar la cobertura. Lo otro que se prometió fue utilizar los fondos para financiar proyectos de desarrollo. Y resulta que el dinero de las AFP se está usando para pagar las pensiones del sistema público. Una parte se le está prestando al gobierno para pagar pensiones de personas jubiladas del Seguro Social y del INPE. En este momento, un poquito más del 80% de los fondos de las AFP están colocados en papeles del gobierno, en títulos del gobierno. A una tasa de interés baja, que tiene que ver con el fideicomiso, tal vez lo podamos aclarar más adelante. Lo otro que se prometió fue darle sostenibilidad al sistema. El sistema no es sostenible, ya no es sostenible. El gobierno le debe a las AFP más de 5.000 millones de dólares y está pagando en su presupuesto anual un poco más de 150 millones, el doble del presupuesto del Ministerio de Agricultura. Se va en el pago de intereses y amortización para la deuda con las AFP. Eso se aprobó en el 2006, un fideicomiso que obliga a las AFP a pasarle una parte de su dinero para pagar pensiones de personas jubiladas. Pero esto tiene que ver con la privatización en gran medida, por lo siguiente, porque al sistema público se le quitó cotizantes. Se obligó a todas las personas de 36 años hacia abajo a pasarse al sistema privado. Y opcional de 36 a 50 en el caso de la mujer y 55 los hombres, pero la mayoría pasó al sistema privado. En este momento, de cada 100 personas que cotizan, 98 lo están haciendo en las AFP. El sistema público recibe 2%. Pero más del 70% de las personas jubiladas son del sistema público. Entonces, eso entró en crisis de inmediato. En el 2001 ya no habían reservas para pagar. Se le acabó Paco Flores en poco tiempo. Y en el gobierno de Flores, entre el 2001 y el 2004, hubo que pedir 611 millones de préstamos. Se vendieron bonos por 611 millones para pagar pensiones. Y en el 2006, 2008 se siguieron vendiendo bonos. Y en el 2008, el 4 y el 6. Y en el 6 se aprobó el fideicomiso, que obliga a las AFP a prestar. Y en el gobierno de Mauricio Funes hubo que pagar parte de eso, ¿no? Sí, en el gobierno de Saca se pagaron la deuda subió más de 2.000. En el de Funes se mantuvo, no se quitó el fideicomiso. Incluso ahora a las AFP le pasan más del 30%, le pueden pagar hasta el 40%, se pueden endeudar, el gobierno está con el 45% de los fondos, ha aumentado. Este problema no se ha resuelto, el del fideicomiso. Pero ¿qué quiero decir para cerrar? Que hubo una quinta promesa, que era que con el sistema privado tú ibas a tener una cuenta individual, ¿verdad? Tu dinero se iba a utilizar para tu jubilación. Eso se acabó, eso no existe. El sistema de reparto no existe, de capitalización individual no existe. Se está utilizando el dinero de las AFP para pagar pensiones. La gente joven que cotiza en las AFP, de su dinero se está utilizando para pagar pensiones. Ahora, yo tengo una cuenta. Yo tengo una cuenta que la consulto y me dicen, usted ha cotizado tanto. Sí, pero eso no existe entonces. Pero tu dinero se está utilizando para pagar pensiones.
para pagar pensiones de personas jubiladas. Listo. Es una cantidad enorme. Se volvió entonces al sistema, digamos, medio solidario, pero perverso, porque genera una deuda pública, ¿verdad? El sistema solidario antiguo no generaba esa deuda. Se utilizaban los fondos de la persona que cotizaba para pagarle a la persona jubilada. Ahora pasa como deuda primero, porque se creó este fideicomiso. Banco Multisectorial de Inversiones, Ministerio de Hacienda, Seguro Social, INPE, para pagar. O sea, reventó. Mira, el sistema privado colapsó. Ya vamos a entrar a esas medidas que se han ido tomando en el tiempo, pero Alfonso, siempre con lo de con la de las condiciones de los cotizantes, ¿han mejorado las condiciones de los cotizantes realmente? No, de hecho, o sea, posiblemente ha mejorado de las personas que posiblemente tienen ingresos mayores y que puedan estar obteniendo unas pensiones más altas. Pero digamos, la cotización mínima, la pensión mínima, como señalaba César, no llega más allá de $207. Es inferior aún al salario mínimo. Pero eso fue cuando se le subió, ¿no? Porque era mucho menos. Era menos, como 190 y tanto, ¿no? O sea, de ahí, o sea, lo que te quiero decir es una pensión, esa pensión mínima es sumamente baja, en tanto que no resuelve, digamos, las condiciones de vida de un pensionado y su familia, digamos, en todo caso. De hecho, tendría que buscar otras alternativas de ingreso. La canasta básica alimentaria ha incrementado en los últimos años como resultado de distintos factores que impactan obviamente los precios, pero obviamente, por ejemplo, para este año se calculaba en más de $180 en la canasta básica alimentaria urbana, ¿ya? Alrededor de $200 la canasta básica urbana alimentaria. Entonces, obviamente, ¿cómo compensas tú con $200 solo esa canasta básica alimentaria? Por otro lado, hay sectores de población que tienen ingresos mucho más bajos que el salario mínimo es mucho más bajo, por ejemplo, en el sector agropecuario. La gente de maquila también tiene salarios muy bajos. Entonces, si queremos resolver la preocupación que tenemos en torno a una pensión digna, como se planteó en un principio, tendríamos que hablar de que por lo menos esa pensión llegara a cubrir las necesidades fundamentales, por lo menos la canasta básica alimentaria. Entonces, en ese caso tendríamos que aumentar mucho más esa pensión. O sea, las necesidades alimentarias más otras necesidades que son requeridas por las familias, ¿no? En ese sentido, y para ello también tenemos que mover, para mejorar las condiciones de la pensión de la gente a futuro, tenemos que mover los salarios, ¿ya? O sea, el salario mínimo tiene que aumentar para poder garantizar que a futuro la gente tenga una pensión digna, si queremos hablar de eso, ¿no? Entonces, actualmente el salario mínimo urbano es industrial o de servicio está alrededor de los $130, $140. En el agro es mucho más bajo, ¿no? Entonces, por lo tanto, tenemos que mejorar todo un conjunto de condiciones que garantice que la pensión a futuro que reciba una persona, un trabajador, un empleado, sea realmente suficiente para poder retirarse dignamente en lo que le resta de su vida. Entonces, ahora, ese es el debería ser. ¿Sí? Ahora, Francisco, ¿qué medidas tendrían que adoptarse como país para poder llegar a eso? Pero antes hay que indicar algo de lo perverso que tiene el sistema actual, que todavía no hay mucho pensionado de los menores de 36 años de la época. Y hay algo que a nadie se lo han dicho, y es importante indicarlo porque esto va a traer consecuencias a futuro, y es, si yo me jubilo, la mujer a los 55 años, el hombre a los 60 años, supongamos que le van a dar el promedio $500, 600, lo que sea. Esa pensión
con el fondo que él tiene, su cuenta individual, le va a durar 15 años. Quiere decir que él va a estar recibiendo $500, $600 durante 15 años. Llegado a los 75 años, por ejemplo, el hombre. La mujer a los 70 años pasa a recibir la pensión mínima y el hombre a los 75 pasa a recibir la pensión mínima. Ojo, eso es perverso de este sistema, y eso no está en la discusión en este momento de la reforma de pensiones. Si eso tampoco no se atiende, esto será un caos complicado cuando toda esta gente ya de la tercera edad estén con pensión mínima. Eso sí va a ser realmente caótico, porque la gente que está recibiendo $600, $700, lo que sea, de repente pasa a 205 y así hasta que fallezca. Y para la mujer es más perverso, porque la mujer a los 70 va a entrar a eso, y según las estadísticas, la esperanza de vida de la mujer es mayor, por lo tanto, su situación caótica será mayor que la del hombre. Va a ser durante más tiempo. Durante más tiempo, y eso no aparece en la discusión de la reforma de pensiones. Y me imagino que para el ciudadano, para la persona común que llega a la AFP, eso debe estar en letras, pero bien chiquitas. Ah, por supuesto que sí. Y eso sí es realmente perverso del sistema privatización. ¿Qué es lo que se debe de hacer? Ya hay muchos estudios que se están desarrollando al respecto, y en este momento lo que más se habla es de la necesidad de pasar a un sistema mixto complementario, que haya de parte de mi cotización una parte que vaya al plan solidario y otra que vaya a una cuenta individual, porque así el sector público tendrá recursos frescos para poder ir atendiendo sus requerimientos y no necesariamente estarse endeudando como se está haciendo en la actualidad, que nos tiene en una presión de la deuda desenfrenada, y no obedece tanto esta presión sobre la deuda de lo que son los gastos corrientes o ingresos o de capital del sector público, del Estado, sino que obedece más que todas las pensiones. El déficit fiscal es más alto por el lado de las pensiones que por el lado de los ingresos y de los gastos del sector público. Por lo tanto, lo que hay que buscar es cómo se le reduce la presión al presupuesto de el pago de pensiones, que esto se haga. Y de la única forma que hay es, o se bajan las pensiones, que es imposible, o se buscan mecanismos de financiamiento que no ocasionen deuda, y por eso parte de la pensión que sea solidaria, así como era en el pasado, es decir, en un sistema de reparto. Estamos hablando justamente del sistema de pensiones, y vamos a ver, el tema de los intereses, las necesidades de sostenibilidad de este sistema llevó a los expresidentes del Partido de Arena a endeudar al Estado con cantidades millonarias, multimillonarias. Esta práctica continúa hasta llegar los fideicomisos en el gobierno de Antonio Saca, como lo apuntabas, César. ¿Qué significa pedirle al Estado, pedirle prestado el dinero a las propias AFP para pagar pensiones? ¿Cómo afectaron estas decisiones en la tasa de intereses que paga el gobierno en el sistema de pensiones, que actualmente es del 1.3? ¿Cómo complejizó la situación esto, César? Lo que pasa es que eso se aprobó de la siguiente manera. Se calculó los intereses que tenía que pagar el gobierno por esos recursos a partir de una tasa de interés internacional que se llama LIBOR, más 0.75. En ese momento la tasa de interés estaba por encima de 5. Eso fue en el 2006, pero de inmediato comenzó a bajar. Para el 2008 la rentabilidad de las pensiones estaba en 1%. Siguió bajando. Ahorita anda por un poquito más de 2%, ¿verdad? Ese tipo de decisión de atar a una tasa de interés internacional es riesgoso, porque si sube, bueno, sube la rentabilidad, pero si baja, y eso no se controla aquí. Bien, ahora hay una decisión de la Sala de lo Constitucional. De alguna manera atarse de manos al... Sí, hay una decisión de la Sala de lo Constitucional de que hay que calcularlo de otra manera. Todavía no hay una decisión en la Asamblea Legislativa. Hay algunas ideas que están saliendo por ahí, pero todavía no se ha aprobado. A lo mejor se aprueba una tasa de interés como la que pagan los bancos a quienes depositan su dinero en los bancos, con un porcentaje hacia arriba para que no baje
tal vez de 4%, pero todavía no hay una propuesta muy clara. Pero yo quisiera decir otra cosa. La baja de los intereses comenzó desde el año 2001 con la dolarización. Uno de los efectos de la dolarización fue la baja de los intereses y comenzó inmediatamente a perder rentabilidad los fondos de pensiones. En el año 99 había una rentabilidad de 12% y para el 2001 ya estaba en 8%. Para el 2006 ya estaba por debajo de 2%. Y así siguió bajando. Hoy no está peor que hace 8 años, que hace 7 años, a pesar de esta forma de cálculo. Aclaro esto porque la oposición, sobre todo Arena, hace mucho énfasis en este tema. Arena aprobó el fideicomiso, el FMLN no dio los votos. Esta forma de cálculo la aprobaron ellos. Si la tasa de interés bajó, bueno, ese ha sido el sistema que ellos aprobaron. Pero además, los intereses comenzaron a bajar mucho antes. Yo tengo aquí un gráfico, es muy sencillo este gráfico. Aquí en la barra amarilla, roja, no lo voy a mostrar, no sé, pero en el año 99 la tasa de interés, la rentabilidad real estaba en más de 12%. Fíjate cómo está en el 2001, por debajo de 8%, desde que comienza la dolarización y comienza a caer. Para el 2006 estaba en menos de 1%. Pero mostrémoslo a cámara, César, sí, para que... Es impresionante, esto es de la Superintendencia de Pensiones. Es la barra roja. ¿Cómo pasa en el 99, apenas comenzando la privatización, estaba en más de 12% y comienza a bajar? Y para el año 2006, que es estaba en menos de 1, en menos de 2, más o menos en 1, cuando arranca el fideicomiso. En la época, ahorita, en el año de la crisis, sí, bajó a menos sí, esto tiene que ver, sí, en el 2008 tiene que ver con la inflación. Y actualmente anda aquí, este es el dato del 2014, no tengo el del 15, pero en el 2014 está ligeramente por encima de 2. O sea que está un poquito mejor que el 2006, cuando arrancó el fideicomiso. Claro, esto hay que resolverlo, esto afecta a la población cotizante, ¿verdad? ¿Cómo le afecta? Eso es lo que me gustaría. Sí, porque los intereses aumentan el fondo de cotización. Por ejemplo, si yo gano $100, para poner un ejemplo, a mí me descuentan de mi salario 6.25 y el patrón pone 6.75, eso da 13, eso va a la AFP. Bien, la AFP agarra de ahí 2.20, agarraba 2.70, pero ahora agarra 2.20, de ahí saca su ganancia y su gasto administrativo, el gasto administrativo y ganancia, y el resto lo presta. Si lo presta a un interés bajo, entonces a mí me afecta, porque el resto del dinero no es de la AFP, es mío, es mi fondo. Si lo presta a un interés alto, entonces me sube mi fondo. Y si lo presta a un interés bajo, me lo afecta. Lo que pasa es que a las AFP le da igual la tasa de interés que presta, porque la AFP no gana por los intereses, sino que saca la ganancia de la comisión. Es un sistema totalmente aberrante. O sea, las AFP tienen garantizado su negocio. Exacto. Yo deposito $1,000 en el Banco Agrícola Comercial, una cuenta de ahorro. El banco me paga por ese dinero, una tasa de interés. Pequeña, pero pequeña, pero me paga por el uso de mi dinero. Y luego presta otra tasa de interés más alta y tiene su ganancia. Hace negocio con mi dinero, pero me paga un interés. La AFP no me paga intereses. La AFP me quita la comisión, de ahí saca el gasto administrativo y la ganancia. Y el resto del dinero lo presta. Ok, sobre ese préstamo gano yo por los intereses, pero le da igual prestar a 1 que a 10, porque no gana con los intereses. Es un sistema totalmente aberrante, no tiene estímulo para colocar bien ese dinero, ¿verdad? Por eso una de las reformas que yo creo que habría que hacer es que las AFP, como van a seguir existiendo en el sistema mixto, ganen sobre la rentabilidad de los fondos, no sobre una comisión que le garantiza la ganancia y no se tiene que esforzar en cómo colocar el dinero. Es totalmente aberrante. ¿Cómo mejorar eso, Alfonso? Bueno, precisamente hay planteamientos orientados a ver, bueno, las AFP lo que piensan es que para mejorar la rentabilidad hay que colocar los fondos en mercados internacionales, ¿no? En acciones de mercado internacionales. Obviamente ese es un gran riesgo, porque no sabemos, ya vimos lo que pasó con la crisis económica mundial, que obviamente de repente cayó todo y el que puso fondos en la Bolsa de Valores de Nueva York o en cualquier otra parte quebró, ¿no? O por lo menos perdió buena parte de sus ingresos. Felizmente los fondos de las AFPs no estaban metidos ahí, están bastante seguros en bonos o
o en otros valores que son más seguros, digámoslo así. Entonces, obviamente se puede buscar dentro de ese marco de seguridad algunas alternativas, ¿no?, donde puedan obtener mayores beneficios, pero siempre habrá que analizar cómo se distribuyen esos beneficios. El problema ahorita es que obviamente ellos se ven potenciados en sus ingresos con esas colocaciones, no necesariamente los futuros pensionados, ¿no? Entonces, habrá que analizar eso de mejor manera. Por otro lado, hay también en el marco de la capitalización, de mejorar los ingresos que puedan obtener los pensionados también, bueno, habría que ver que el ahorro, la tasa de interés de ahorro que se paga sea mucho mayor, ¿no? Sea más de lo que en este momento perciben, de tal manera que sus fondos puedan incrementarse conforme pasan los años. También se ha pensado en perspectivas de ampliación de la cobertura, o sea que podamos incorporar más gente, ¿no?, al sistema de pensiones. Este sector informal que se ha planteado permanentemente, que es muy grande en el caso del país, se puede incorporar y ese sector informal puede obviamente dotarle de mayor capacidad al sistema. En este caso estamos hablando de un sistema mixto, ¿no? O sea, no estamos hablando de que el sistema actual, solo ese sistema se mantenga, sino que buscando alternativas hay que buscar obviamente un sistema. O sea, mixto. solo el sistema actual definitivamente no resuelve nada. Exacto. O sea, más adelante vamos a tener mucho más problemas. De hecho, ya los tenemos y más adelante va a ser más grave. Entonces, hay que tomar decisiones importantes en torno ciertamente a crear un sistema mixto muy bien ordenado, muy bien regulado, que permita ciertamente garantizar las pensiones a la gente del futuro. Entonces, partiendo de eso, entonces buscar cómo beneficiamos mejor a los pensionados, ¿no? Esto puede ser tasas de interés mayores a sus ahorros, pueden ser incorporar más gente al sistema, porque de hecho hay interés mucho en universalizar el sistema de pensiones. Claro, en este país ha sido muy difícil eso, con que no logramos universalizar la seguridad social, ¿no? Queremos meter también el seguro social al sector informal y todo otro conjunto de personas, el sector agropecuario, etcétera, y no lo logramos meter, ¿no? Pero yo creo que igual en el sistema de pensiones tenemos que ir avanzando sobre eso y posiblemente un sistema mixto ayude mucho más a ampliar esa cobertura que la gente necesita para obtener alguna pensión a futuro. Ahora, Francisco, ¿cómo avanza la discusión sobre esto y cómo se ve que pueda seguir en los próximos, pues en el futuro cercano? Bueno, hay diversas propuestas que están discutiéndose en la Asamblea. Hay una propuesta que proviene del Ministerio de Hacienda, hay otra que está más vinculada con la Superintendencia del Sistema Financiero, que porque ahí también está la Superintendencia de Pensiones, que están elaborando una serie de propuestas al respecto, y supongo que también los diputados tendrán su posición sobre qué hacer. Cuando uno revisa los medios de comunicación en el estado de la discusión, hay mucho hermetismo, hay bastante. Ahí quiere soltar prenda, como está decimos. saliendo muy poco a la luz pública, ¿no? Eso significa que es un tema álgido de discusión, es un tema complicado en la toma de decisiones. Nosotros los economistas tenemos una frase que dice: cuando la situación es crítica hacemos cura de caballo, es decir... Esa no me la podía. A ver si nos la explicas a todos los televidentes para que tengamos idea de qué. No, es cuando se toman decisiones en materia fiscal complicadas y dolorosas. Pues, dolorosas. Y que no hay nada que suavice el dolor, digamos, sino que son dolorosas. Entonces... Es decir, la ciudadanía debe entender que este es un problema grande, difícil de resolver, y que cualquiera que sea la medida que se tome, algún apretón va a significar. Efectivamente. Alguna vacuna Es de esas decir, dolorosas. si tenemos un problema de crisis fiscal derivada del manejo que se está teniendo de las pensiones, hay que hacer medidas correctivas para eso
Y ninguna medida correctiva para eso va a implicar subir las pensiones, bajar el tiempo de cotización. No, todo implica que es medidas contrarias a eso. ¿Por cuál camino se va a ir? Todavía no se conoce. Hay quienes dicen que hay que seguir manteniendo exclusivamente la capitalización individual a través de las AFPs. Hay otros que dicen regresemos al sistema público y hay otros que dicen combinemos un sistema mixto con lo público y lo privado. Chile, que es el modelo que fue copiado por El Salvador. Calcado, digamos. Calcado, no, pues es que ahí entró en crisis el modelo chileno, ya hace muchos años, ya ha venido experimentando reformas eso, y ahora van prácticamente para el sistema mixto. Argentina entró en crisis y ahora ya han retornado a lo público. Es decir, hay ya en otros países están pasando por la crisis que nosotros estamos discutiendo en este momento y vamos a tener que tomar medidas al respecto, que van a afectar. Si queremos efectivamente solucionar la situación del déficit fiscal que ocasiona el manejo de pensiones en la actualidad. Ahora, César, me imagino que entre esas medidas habrá unas que, conociendo cómo se ha manejado hasta hoy las finanzas por los gobiernos anteriores, antes del 2009, las medidas siempre terminaban afectando al más chiquito, es decir, al ciudadano común y corriente, al que cotiza menos en este caso. ¿Qué medidas hay que afecten menos, digamos, al ciudadano? Bueno, vamos a ver. El programa que el FMLN le ofreció a la población en la campaña electoral establece el paso a un sistema mixto y dice dos cosas que no hará. Es un poco raro, ¿verdad? Que en un programa se diga lo que no se hará. Pero se dice que no se va a subir la edad de jubilación, ni la comisión. Es decir, las vacunas dolorosas que no se van a poner. La cura de caballo. Sí. Entonces se habla de un sistema mixto, pero no se detalla, ¿verdad? Se está trabajando una propuesta en Hacienda. Si a mí me pidieran una opinión, si yo tuviera que darle una opinión al gobierno, son opiniones, ¿verdad? Claro. Yo partiría primero del problema humano y paso después al financiero. Cuando digo del humano me refiero al tema de las pensiones, sus montos. Yo creo que sería bueno subir la pensión mínima a $300, que es el salario mínimo. Perdón, en el gobierno de Mauricio Funes se subió tengo acá mis notas, de 142 a 207. Yo creo que se puede subir a 300, que es el salario mínimo en el Estado. Yo hice un cálculo a partir de la gente que lo recibe y da $11 millones por año. No es una cifra inmanejable para las finanzas públicas. Segundo, el programa de pensión básica universal, que hoy lo reciben 28.000 personas de más de 70 años en condición de pobreza, que no cotizaron al sistema público ni privado, se le llaman pensión no retributiva, se puede subir a 100.000 personas para cubrir más o menos el universo. Eso da más o menos $30 millones. Los $50 que se están entregando, que eso también viene del gobierno anterior, fue un programa bueno, incluso se podía contemplar subir el monto. Pero solo ahí ya tenés más o menos como 40 millones que presionan la finanza pública. Claro. Pero amplía cobertura a una población de pocos recursos y mejora pensiones. Lo otro que me parece lo que decía Alfonso, de incorporar una parte del sector informal. Hay una propuesta de algunos sindicatos de que personas que trabajan en micro y pequeñas empresas informales pudieran cotizar. Que en este momento que hacer una labor fuera del sistema, ¿no? Muchísimos están afiliados, pero no cotizan, ¿verdad? Porque los afiliados superan la PEA. Resulta que los afiliados son 2.8 millones, según la superintendencia. Y la población económicamente activa 2.700.000 y pico. Pero hay gente que se afilió, pero no ha cotizado una vez. Producto, digamos, de la eficiencia de las AFP. Dice la Fundación Guillermo Ungo que eso se debe a la labor que ha hecho las AFP de entusiasmar a la gente. Sí, exacto. Pero lo que están cotizando son 600.000 y tanto. Bien, entonces la propuesta de los sindicatos es que una persona que trabaja, digamos, en una microempresa informal, una sastrería, no sé, que tenga un salario de $250, $210, que ponga una parte y que la otra la ponga el Estado, para no afectar al patrón, porque es un microempresario o una microempresaria. Eso presiona las finanzas del gobierno, fíjate, de nuevo. Yo hice un cálculo más o menos 100.000 personas si se lograran jubilar y son más de 30 millones que tendría que poner el Estado. Ya estamos hablando de alguna medida para atender un problema de ampliación de cobertura. Llevamos como 80 millones.
Para mejorar las pensiones también yo creo que hay que modificar o bajar la comisión de las AFP, todavía aguantan un bajón. El gobierno anterior la pasó de $2.70 o sea, de 21% a 17%. Todavía se puede bajar un poquito. Se ganan $20 millones solo por administrar el dinero, sin riesgo. Bien, o que su rentabilidad venga de la colocación, de la rentabilidad que le generen a los fondos. Eso puede aumentar los recursos de la gente. Lo otro, lo que decía Alfonso, hay que mejorar el salario mínimo. Va a venir una discusión sobre ese tema. No puede ser que en Guatemala estén pagando $344 de mínimo en el campo y aquí 118. Y en Honduras 284. Tenemos los datos. La maquila de Honduras paga 270 y en Guatemala 320 y aquí 220. No menciona Costa Rica, donde el salario mínimo de una empleada doméstica es $315, superior al mínimo de este país. Y en Costa Rica está invirtiendo el Grupo Agrisal, Siman, ¿verdad? Están invirtiendo allá. Y están invirtiendo en Honduras. Y están invirtiendo en Guatemala. En Nicaragua es el único que tiene un salario mínimo parecido al nuestro, pero lo tiene más alto en la pesca, $171. Entonces aquí hay que mejorar los salarios para mejorar las pensiones, ampliar la demanda interna, etcétera. Esas son algunas medidas que yo recomendaría. Claro, el aumento del salario mínimo pasa por una tripartita controlada por la ANE. No depende del presidente de la República. ¿Verdad? Ok. Pero lo otro, me parece, para el tema financiero, yo sí estoy de acuerdo con una AFP pública. Ahora, nos quedábamos, César, con un punto ahí. Hablabas del aspecto humano, pero ahora del aspecto financiero. Sí, lo voy a plantear de manera muy breve para no extenderme mucho, ¿verdad? Hay una información del Ministerio de Hacienda de que el 78% de la población que cotiza tiene salario menor a $484, de ahí para abajo. Y el resto gana más de ahí. Se podría pasar a esa población a cotizar a una AFP pública y que el resto quede en una AFP privada. Quería crear una AFP pública. Una AFP pública, bien, que podría ser una institución nueva, podría ser hasta una ventanilla de la propia AFP privada, habría que buscar la forma. Podría ser la unificación del Seguro Social y el INPE. Hay varias ideas, pero digamos un sistema público. Y ahí mueve una buena parte de la población que cotiza hacia esta AFP y crea ahí un sistema de reparto. Y de ahí se paga pensiones sin que tenga que ir como préstamo al Estado. Y detiene ese es el problema que en este momento detienes el endeudamiento público. El Estado va a tener que seguir pagando lo que debe. En el presupuesto anual va a tener que seguir poniendo intereses y amortización. Pero ya no se endeuda. Ahí detienes y deja el resto en la AFP privada. Aquí tiene que crear un sistema de reparto. Esa más o menos podría ser una salida al problema financiero. Pero está el tema de la finanza pública, ¿verdad?, que planteaba Francisco Lazo. El gobierno tiene que aumentar su recaudación para enfrentar su problema financiero, porque las otras cosas que propuse, es que todo lo que se propone implica responsabilidad del Estado. Todo el Estado tiene que crear sede de Ciudad Mujer en todo el país, ampliar los programas escolares, todo es gasto público. Y hay una discusión alrededor del tema, donde la posición de la derecha es que el gobierno baje su gasto. A nosotros no nos parece, nosotros creemos que el Estado debe tener una mayor recaudación, la carga tributaria es pequeña, tener más dinero. La carga tributaria promedio en América Latina anda en 25%, 24%, por ahí anda. Costa Rica, aquí está, yo creo que todavía no llega a 16, está como en 15.5, de $15 de cada 100 que circulan en este país. Es un estado con pocos recursos. Claro, hay que aumentarla sin afectar a la gente. Hay que controlar la evasión, habría que ver si se pueden pensar en otras medidas fiscales para aumentar la recaudación, para enfrentar este problema. Francisco, y otros. En cuanto a esa contracción que tienen las finanzas. Bueno, yo acabo de terminar un estudio y los resultados son sorprendentes. Aquí el problema no es, o las finanzas públicas no es los impuestos y el gasto, es lo que no se dice, que es la elusión y la evasión. Si uno suma estos dos elementos, el cálculo que yo he hecho me anda aproximadamente por los 2.450 millones de dólares entre elusión y evasión. Ahí se pueden apretar tuercas, no es necesario poner más impuestos, sino que es administrativamente hacer más, tener más recursos de fiscalización y de que la gente lo está haciendo. Pero claro, uno se encuentra aquí con lo que está haciendo la Sala de lo Constitucional,
que el Ministerio de Hacienda está avanzando en querer controlar la evasión, la ilusión, y eso no se puede, eso no se puede, no se puede. Así Cualquier es. medida que se toma para hacer que los que deben paguen, la sala se encarga de ponerle freno. Sí, ya no se pueden publicar las listas de los deudores. Acaba de... ¿Cuál fue la otra medida? Las 3 reformas al Código Tributario, hay recursos de inconstitucionalidad. Sí, es decir, y los ha aceptado la Corte, es decir, el ministerio, los bonos que no se pueden vender ya. Entonces, le están quitando las manos el manejo de cintura que el gobierno debe tener para hacerle frente a esto. Y si uno, cuando uno se encuentra con 1.950 millones de dólares de evasión, jamás se va a llegar a eso, porque eso es el ideal, pero algo se puede recuperar de ahí. Y aproximadamente 500 millones de ilusión, que son leyes que están aprobadas, claro, la ilusión se aplica en cualquier lugar del mundo, es decir, es lo que se llama la política de incentivos para atracción de inversiones. Y que aquí hubo mucha de esa política. Sí, hay 46 leyes que tienen incentivos fiscales en El Salvador. Entonces, veamos si efectivamente el propósito de ese incentivo fiscal se está cumpliendo en la realidad, para si están invirtiendo más, si están pagando, teniendo más y mejores empleos, salarios, si están exportando más, es decir... O si solo están sirviendo como pretexto para que los hábiles contadores o auditores no, pues sí. Entonces, hagan sus no cuentas hacemos al un revés. estudio minucioso de los incentivos fiscales que aquí se otorgan, vamos a seguir dando más. Y esta cifra lo más seguro es que va a continuar incrementándose y las dificultades fiscales van a complicarse también. Pero es por el lado de la evasión donde más recursos potenciales hay. Si uno está hablando de 1.950 millones de dólares de evasión, ahí tenemos un buen trecho que hacer para lograr financiar, sin andar mejorando o incrementando impuestos o tasas de las que ya se tienen. Y sin como que sea más tan eficiente. Y sin que sea tan medicina, ¿cómo es? Medicina de cura de caballo es la cosa. No, va a ser cura de caballo para los... No, exacto, dependiendo para quién. ¿Para quiénes? Porque si uno se encuentra en estos, ¿quiénes son los más beneficiados en esta situación? Son los del 10º decil, con toda la política fiscal que así aplica, que son con el sector de la población de más altos ingresos. Ellos se llevan la mitad de los beneficios de la política fiscal. Estoy hablando de 740 millones de dólares. Ahí hay mucho por recaudar, mucho por hacer. Alfonso, hablabas de esa transición que debe haber. Yo creo que precisamente hay una necesidad en este momento de entrar a una reforma en esta área, una transformación que realmente mueva el sistema de pensiones a un sistema que realmente garantice las necesidades del Estado, o sea, resolver su problema fiscal que tiene, pero al mismo tiempo resuelva las expectativas de los pensionados a largo plazo. Entonces, eso supone que hay que analizar muy bien cuál sería esa forma. Creo que ciertamente lo que se habla de un sistema mixto es importante. Ahora, ¿en qué forma operaría? ¿Qué características tendría? Todo eso habrá que analizar. Hay mucho que ponerse de acuerdo. Exacto. Entonces, habrá que analizar bien eso, porque definitivamente ya no es posible mantenerlo tal como está. O sea, a menos que el gobierno, en este caso el Estado, esté dispuesto a seguir endeudándose en función de cubrir las necesidades de la deuda previsional. Y de eso ya tuvimos mucho y creo que no se ha llegado. Exacto. Sino que al contrario, se ha generado una situación más problemática. El tiempo se nos ha agotado, pero creo que hemos de alguna manera pues llevado sus opiniones que sirven para que la gente esté más al tanto de qué sucede con esto, que nos afecta a todos y a todas en última instancia. Así que le quiero agradecer a los tres, Bueno, César, Alfonso, muchas gracias. Francisco. A la Gracias orden. por haber aceptado esta invitación y nos vemos pronto. Muy bien. A ustedes, amigos y amigas, quédense con la programación de Gente Ve porque hay más, se los aseguro, para todos y para todas. Pasen buenas noches.